ella se presenta mejor que yo presentarla. Entonces, mi intervención es para lo siguiente. Muchas gracias por estar aquí. Este es un programa del Cabildo del Adulto Mayor. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les cuento que estoy súper feliz de estar aquí hoy. Esta charla está preparada como desde el año pasado, se sacó, se guardó, se ajustó, se calentó. Entonces hoy por fin, pues, me alegra mucho tener la oportunidad de compartir con ustedes cositas pues, que pienso que son valiosos para todo el mundo. Y tengo también la esperanza de que podamos, aunque sea salir de aquí, con 2 o 3 tips, porque realmente la información siempre va a ser mucha. Ahorita hay mucha red social, mucha comunicación y algunas veces uno se queda como de tanta información, no sabe cómo empezar. 2 o 3 tips que podamos tener y ya con eso yo también quedaré muy feliz. Veo muchas caras conocidas, muy contenta, muy agradecida también porque estén acá y por la confianza. Bueno, muy bien. Entonces, el nombre de la charla es cómo construir un estilo de vida saludable y no naufragar en el intento, precisamente por toda la información que tenemos. Algunas veces como médicos no tenemos el tiempo suficiente para comunicar en cada consulta como tipsitos de estilo de vida saludable. Y los pacientes posiblemente entren a la consulta, digamos que concreten o aclaren algunas preguntas, pero posiblemente salgan igual a cómo entraron frente a qué más vamos a hacer para ser saludables, ¿cierto? Es muy agradable saber que tenemos exámenes buenos, pero el estado de salud es una construcción constante, jamás termina sino hasta que nos morimos. Entonces no es solamente el hecho de tener exámenes buenos o saber que estamos haciendo las cosas bien, sino qué más podemos hacer. Creo en que cambios pequeños pero sostenidos sí marcan la diferencia. Creo en que la construcción de hábitos saludables se basa en estrategias y creo en que la salud es un proceso continuo. Ay, perdón. Entonces yo esos 10 años, ¿cómo los quisiera vivir? Yo los quisiera vivir bien acompañada y gracias a Dios estoy súper bien acompañada en la vida. Con la capacidad de ser independiente, poderme parar y sentar de una silla sin que nadie me tenga que ayudar. No tenerlo que pensar 2 veces si está muy bajita o muy alta. No tener que decir que no voy a un paseo al que quise soñar porque no me da para caminar tanto como quiero, o tener simplemente que cambiar mis sueños y aterrizarlos a mi condición de salud. Listo, eso es lo que quiero, ser independiente. Quiero vivir en bienestar y quiero vivir sin dolor. Entonces es un hecho que nosotros envejecemos. No sé si recuerdan esta portada de la National Geographic de hace muchísimos años y claro, es un hecho que todos vamos a cambiar. Pero la pregunta es, ¿necesariamente tenemos que sentirnos enfermos y limitados? En las redes sociales he visto con mucha frecuencia, más ahora que antes, personas muy mayores, 90, 80, 90 años, mostrando cuál es su capacidad de hacer ejercicio de resistencia, pesa sobre todo, y también procesos de acompañamiento de fisioterapeutas con personas de más de 90 años y muestran el proceso de cómo los acompañan a levantar pesas, cómo es ese proceso. La realidad es que nosotros podemos formar músculo hasta que estemos pues ya despidiéndonos. El músculo, que es un órgano súper importante en este momento, es muy agradecido y básicamente si yo quiero poderme parar y sentar de una silla, lo que necesito es músculo. Entonces, ¿por dónde empezamos? Empezamos por definir que todo ese proyecto tiene un orden y es un orden que se ha concretado en algo que se llama los pilares del estilo de vida saludable. En esos pilares tenemos la dieta saludable, es decir, yo qué como o qué dejo de comer, la actividad física, el adecuado manejo del estrés, qué calidad y tipo de relaciones tengo, relaciones familiares, relaciones sociales, o si de pronto soy una persona que tiende a aislarse un poquito más. ¿Cómo manejo mi sueño? Es decir, la primera pregunta es ¿cómo es mi sueño? Y la segunda pregunta es ¿qué herramientas puedo tener para tener una mejor calidad de sueño? Y el uso de sustancias peligrosas, que se divide en 2, hoy voy a hablar un poquitico sobre lo que son el alcohol, el cigarrillo, pero realmente en este punto también está algo que ahorita se llama la medicina ambiental, que habla es de los tóxicos que tiene el ambiente y cómo ellos,
a mí me pueden afectar y a mi salud cuando yo tengo un contacto continuo. Entonces, de ahí se han escuchado, por ejemplo, está qué desodorante uso, dónde me pongo el perfume, son un montón de qué tipo de agua consumo, si lo filtro o no la filtro, como un montón de cositas un poquito más puntuales, pero esas las vamos a dejar aparte. Entonces, empecemos. Con respecto a la alimentación, más que dieta es qué plan de alimentación podemos tener nosotros. Y desde aquí, pues quiero recordarles, porque sé que esto lo han escuchado, que existen unas zonas especiales en el planeta donde se ha evidenciado que parte de esa comunidad, una parte importante, coincide en que viven muy buen tiempo, estando saludables, en bienestar, siendo independientes y además formando comunidad. Esas se llaman las zonas azules y fueron estudiadas y de ahí pues salen varias conclusiones que de pronto podemos poner en práctica. Una de ellas es qué tipo de alimentación tienen y es la conocida dieta mediterránea. Entonces, de ahí, ¿qué cositas, digamos que uno dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer frente a una dieta mediterránea? Se destaca porque, perdón, me voy para atrás, porque digamos que lo que es la grasa más usada es el aceite de oliva. Ellos limitan un poquito lo que son todos los lácteos, mantienen y sobre todo favorecen el uso de verduras, legumbres o leguminosas, granos enteros, realmente se apoya mucho en los granos, utilizan pescado 2 a 3 veces a la semana, limitan la carne roja la dejan 4 o 5 veces al mes, no la consideran de uso semanal. Y por supuesto no tienen consumo de azúcares y limitan mucho las harinas, nada refinado, solamente panes donde se aplique pues en el área del mundo de masa madre o panes de granos, ¿cierto? No consumen sal, realmente la sal la reemplazan es por especias para que les dé el sabor. ¿Qué beneficios tiene una dieta mediterránea? Esa dieta ha logrado reducir más o menos un 30% el riesgo cardiovascular, puede aumentar la posibilidad de vivir más o menos 7 años, puede ser menos, todo depende. Reduce el riesgo de enfermedad metabólica, es decir, les da menos diabetes, hacen menos picos de azúcar. ¿Por qué? Porque usan menos harinas y menos azúcar, entonces por eso tienen beneficio y de cáncer. Entonces, aquí les voy a hacer una pregunta con este carro tan bonito y es, ¿qué gasolina le vamos a poner, corriente o extra? Esa es la misma pregunta que todos los días los invito a que nos hagamos para nuestro cuerpo, es yo qué voy a comer hoy, porque la salud en general se debe planificar desde el principio de la mañana. Entonces, asimismo, existen alimentos que se convierten en la gasolina extra y generalmente son los alimentos que salen de la tierra, que es lo que es importante que privilegiemos siempre en los platos de las comidas, las verduras. Las verduras tienen muchos beneficios. La fibra que contiene una verdura nos ayuda a reducir la absorción de las harinitas, de las grasas que nos comemos con esa comida, un ejemplo. Además aportan lo que son vitaminas, aminoácidos, algunas verduras tienen algo de proteínas y esos procesos como enriquecedores que son las vitaminas son vitales para nosotros, no tenemos de dónde más absorberlas, entonces resultan siendo muy importantes. ¿Cuál es la recomendación? Ojalá todas las comidas tuvieran verduras, no somos con esa tendencia, entonces uno dice, bueno, si yo no almuerzo todos los días verdura, pues por lo menos tratar de ponerle una lechuguita al plato en el almuerzo y eso ya es un paso adicional. La invitación es esa, mucha información, pero es un tip adicional de acuerdo a lo que nosotros vivimos. Y la segunda es planificado. Yo me levanto y decido qué es lo que voy a comer en el día para poderlo cumplir. Entonces, contrario a esto está la gasolina corriente y el ACPM, ¿sí o qué? Y el agua también. Entonces, esos son los procesados y los ultraprocesados. En este caso, los ultraprocesados son alimentos a los que se les adicionaron químico. Cualquier químico, un enlatado sería un ultraprocesado realmente, ¿cierto? Así sea una verdura. Y ese químico ya se convierte, pues además, que puede generar pues como reacciones en el cuerpo, pero dentro de los procesados hay unos protagonistas y son los panes, las harinas procesadas. Esas sí nos aporrea mucho y nos enferma. Y finalmente, uno puede escoger dentro de los alimentos naturales o saludables cuáles sean mejores. Y les voy a poner un ejemplo. Si a mí me dicen que trabaje por 5 pesos, o una hora por 5 pesos, ¿cierto? O me dicen que trabaje 1 hora por $5, ¿yo qué escojo? Pues, ¿cierto?
Eso es lo mismo en cuanto a qué alimento escojo que componga mi dieta del día. Por ejemplo, esto no tiene que ver con proteínas, tiene que ver con cuántas vitaminas y minerales tiene una medida de ese alimento, 1 gramo, 1 libra, ¿ok? No con la proteína. Entonces, por ejemplo, lo que son el hígado, el vaso, las vísceras se convirtieron en un superalimento desde hace 2 o 3 años, porque en un poquito de eso tienen un montón de cosas. No estamos hablando de proteínas, ¿ok? Entonces, comer hígado resulta que ya se volvió, mejor dicho, un superalimento. En Estados Unidos y en algunos suplementos en Colombia, las vísceras las pulverizan y las ponen en pastillas para que uno las consuma. Sobre todo en Estados Unidos la gente no come vísceras, entonces se las ponen en polvitos. ¿Y qué es? En poquita cantidad tiene muchos nutrientes, ese es el cuento con la densidad nutricional. Pero por ejemplo aquí miramos las semillas que son tan ricas en nutrientes y que son tan buenas y nos ayudan mucho, son amarillitas, o sea puede que en un gramito de semillas no haya tantos nutrientes como en un gramito de vísceras. De eso se trata también cuando escogemos la comida del día, entender cómo nos vamos para un lado y para el otro. Entonces aquí les voy a poner un ejemplo. Si yo voy a hacer una ensalada, que todas son buenas porque ya es fibra de entrada, yo puedo decir, la hago con repollo, lechuga, kale, que es el kale, ¿cierto? ¿Cómo la escojo? Las que son hojas verdes azuladas, o sea, las más oscuras, tienen más nutrientes que las claras. Entonces, algo tan simple como escoger qué verdura me voy a comer me puede ayudar a definir qué nutrientes estoy consumiendo en el día. Hay un término muy interesante, a mí me parece súper bonito, cómo podemos hacer que el cuerpo viva de una manera muy rígida o cambie y sea maleable a la situación. Y eso se llama rigidez o flexibilidad metabólica y es de donde gasto yo. Entonces, voy a ponerles un ejemplo mío, ¿cierto? Yo todos los días desayuno pan, en la mañana con quesito, como no siempre tengo tiempo de preparar mi comida, entonces lo que haya donde pueda comprar, que usualmente son carbohidratos también, y no perdono el dulcecito con el café, ¿cierto? Y por la noche vengo acá y como el quesito Oralac, que es delicioso, con una arepita de acá también y un cafecito con leche. Entonces me va súper bien porque yo me siento feliz en el día. Pero resulta que yo tengo que salir a correr porque me cogió la tarde, no alcancé a coger el bus, bueno, en fin, y tuve que hacer una carrerita de ejercicio. ¿El cuerpo de dónde va a sacar la producción de energía para ese estrés? La saca del azúcar que yo acumulé en el día. Y él se genera, pues se imagina la manera de poderla producir de cero. O sea, si yo no se la di porque acabé de comer, cuando uno come, toda esa cantidad de azúcar queda en la sangre, ¿cierto? Si yo salgo a caminar, yo me gasto esa parte, es decir, esa energía que corre libremente. Pero si yo no hago nada, se deposita en tejidos. Y el mismo hígado es capaz de volver otra vez a generarla como azúcares. Entonces, si yo tuve que correr por cualquier eventualidad, mi gasto energético es desde el azúcar, como sea la busca, la saca desde el hígado, la saca de la sangre, pero él nunca va a tocar mi grasa periférica, que es otro almacenamiento, ¿cierto? Y eso que es rigidez metabólica, porque yo acostumbré a mi cuerpo a que él tenía que vivir a expensas del azúcar, desde los carbohidratos que yo como y no desde las grasas. Pero ¿cómo hacemos que ese mismo cuerpo se transforme y sea flexible y me ayude a quemar? Que esa es la idea, esta economía y esta contabilidad tiene que generar pérdidas. ¿Listo? Lo hago con el ejercicio. Cuando yo empiezo a hacer ejercicio rutinariamente, yo le enseño al cuerpo que él tiene que irse para otro lado, porque siempre va a tener un gasto y a él no le va a dar para producir tanta azúcar para el gasto. Entonces, ¿qué le enseño? Que él tiene grasita en el hígado, que se llama hígado graso. Le enseño que él tiene grasa en el abdomen, grasa en los brazos y que desde ahí él también puede producir energía para ese gasto. O sea, estoy desviando el gasto calórico y eso se llama flexibilidad metabólica. Eso es lo que nos permite quemar. ¿Qué otras cosas producen flexibilidad metabólica? El ayuno intermitente, que lo han escuchado de pronto por ahí, ¿cierto? El ayuno intermitente es cuando yo, desde las 24 horas del día, separo un espacio de tiempo menor a 12 horas para comer, desayunar, almorzar y comer. El resto del tiempo, que usualmente es nocturno y ojalá sea de 12 horas en adelante, no como. Parte del tiempo duermo, parte del tiempo lo dejo sin comer. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo nunca para, el cuerpo es un carrito siempre prendido. Entonces, ¿cómo le enseño yo? Le digo, ve, en el día
ahí tenés tu azúcar, carbohidratos que son bonitos, integrales, fibra, frutas, pero ahí tenés el azúcar por si lo necesitas. Pero en la noche él se ve forzado a recordar otras rutas que son la formación de energía a partir de la grasa que tiene. Eso es natural en el cuerpo. Él simplemente lo recuerda y lo empieza a utilizar y con eso generamos gasto desde la grasa que tenemos. La flexibilidad metabólica reduce los picos de azúcar, o sea, nos puede ayudar a estar mejor. Si yo tengo menos grasa acumulada, estoy menos inflamada y eso me reduce en el tiempo, en parte, el riesgo de cáncer. Entonces es un beneficio, es un gana-gana. Entonces, esta es la invitación. Cuando yo reduzco el consumo de azúcares de cualquier tipo, harinas dulces, o pongo fibras en ellas, hago gasto usual, hago ejercicio, o si es mi iniciativa y estoy bien asesorada, realizo ayunos intermitentes, le enseño al cuerpo que él puede cambiar de forma y la edad no importa. Yo simplemente le digo reaprenda y él lo hace. Entonces, hace por ahí, no sé, 2 o 3 añitos, una bioquímica francesa empezó a hacerse ensayos de hacerse glucometrías con ciertas comidas o en ciertas actividades y nos enseñó de manera más detallada cómo puedo usar estrategias para estar más saludable desde una vida usual, ¿cierto? Por ejemplo, el orden de los factores afecta el resultado. Yo estoy almorzando y ahorita almorcé por allí en lomo fino, frijoles, con chicharrón, con arroz, todo, ¿sí o qué? Y había ensalada en el plato. Bandeja, señora. Claro que no me dio para la bandeja, pero bueno. Entonces, el orden usual de mi comida fue, me comí los frijoles y les eché un poquito de arroz. Lo mezclé con el chicharrón y comí un poquito de tajada. No me comí la ensalada, listo. Todo eso hace pico de azúcar, menos el chicharrón. El arroz es un carbohidrato, eso sube un poquito el azúcar, todo se va sumando, listo. ¿Cómo reduzco yo el pico de azúcar? El orden de los factores. Primero me como la ensalada y esa es una invitación para todas las comidas que ustedes puedan hacer en su vida. Primero van las verduras, ensalada, a la par de la grasa y la proteína y al final todo lo que quieran que sea carbohidrato. La sopa va al final, no va al principio. El arroz va al final, no va al principio. La tajadita rica toca dejarla al final. Esa estrategia, que es esto que les muestro por aquí, muestra que si yo cambio la ensalada y la pongo antes que un pan, miren cómo reduce los picos de azúcar, solo por cambiar el orden de los factores. Entonces, es una estrategia que puede ser, pongamos un ejemplo, 5 veces en la semana almorcé, si lo hacen 3, son 3 días que van a tener menos piquito de azúcar en ese momento. Y recuerden que la salud es una sumatoria de efectos que se repiten, de acciones repetitivas. Aquí hay otra, mismo orden, ¿cierto? En el primero, esto es un mango, arroz y ensalada. Y en el segundo, este es mango, arroz y un ceviche. Y en el segundo es el ceviche adelante que tiene las verduras, el arrocito y el mango al final. Miren el pico de azúcar y miren el pico de azúcar. ¿Listo? Entonces recuerden que el orden de los factores sí altera el resultado. Ahora, importante en estos gráficos, la diferencia entre verde y rosada son, entre comillas, picos que pueden ser adecuados y de ahí para arriba sí son picos anormales de azúcar. Lo segundo, cuando de harina se trata, entonces cambiar el tipo de harina también ayuda, pero también cómo nos lo comemos. Y les voy a mostrar el ejemplo de la mitad, ¿ok? Yo tengo un pan blanco, un pancito tajado que compré delicioso. Entonces ese día llego a la casa, acabo de mercar, ¿cierto? Lo cojo, lo caliento y me lo como y qué delicia. Primer escenario. Pero resulta que ese pan es un pan de harinas que no son harina de trigo, no es un pan tan comercial, entonces son de esos que uno le toca congelarlo y sacarlo porque si no se llena de hongos muy rápido, ¿cierto? Entonces lo congelé. Si yo pongo en hielo o congelo el pan, lo saco y lo caliento de la misma manera que me comí el primero, miren la diferencia en el pico. El pico es menor cuando yo tengo panes refrigerados o congelados y los saco y los caliento si ese va a ser el caso, que si yo lo tengo fresco y hago el mismo proceso. En esta parte nos están diciendo cómo el pan dulce produce un pico de azúcar y cómo el pan con proteína
hace muchísimo menos pico de azúcar en comparación. Un croissant, lo que es hojaldrado, hace mucho pico de azúcar. Y la sola diferencia de cómo me lo como, en vez de pedirlo dulce, pedirlo con algo de sal, me cambia el panorama de la respuesta metabólica. Y finalmente nos dice, si usted consume una harina que sea dulce y la une o la pasa con agua, miren el cambio, la diferencia. Es decir, los alimentos no deberían tener líquidos asociados o agua asociado. Si yo me voy a tomar un vaso de agua, por ejemplo, en el almuerzo, yo debería esperar un poquitico, que no fueran como tan hidratados los alimentos. Y ahí hago una pausa para contarles un poquito de lo que es la digestión, porque no sé si me cuentan cuántas personas han tenido aquí reflujo, gastritis alguna vez. ¿O les suena familiar esos nombres, gastritis, reflujo, sí o qué? Y entonces en alimentación hay un dato muy bonito, y es que a mí cuando era chiquita mi mamá me decía que masticara mínimo 30 veces cada vez. En este momento ni sé qué mastico, o sea, eso es a la carrera, o uno hace 3 cosas mientras come. Pero resulta que si yo mastico con calma, yo misma hidrato los alimentos que estoy masticando con mi saliva. La saliva tiene sustancias que me ayudan a hacer digestión profunda, y cuando yo paso un alimento al estómago con muy buena saliva, ya entra en digestión y eso me reduce el reflujo, me reduce la gastritis, me mejora los síntomas de colon irritable, simplemente porque mastiqué más. Cuando mastico más, no necesito líquido en las comidas y eso reduce el reflujo, porque el reflujo finalmente es volumen dentro del estómago. Si yo tengo que tragar con mucha agua, entonces mucha agua entrará al estómago y más posibilidades de que haya reflujo. Así que una buena masticación hace milagros en la salud. Bueno, y los trasnochos, porque uno dice, el azúcar es solo lo que como. No, el azúcar lo es todo. Si yo tengo una gripa fuerte, sube el azúcar. Si yo estoy triste, sube el azúcar. Si yo tengo ansiedad, sube el azúcar. Son muchos, muchos los puntos. Y en este caso, entonces, si yo no duermo bien, cuando me tomo mi primer cafecito del día, encuentro esto. Y es que hago, dentro de lo normal, un pico mayor de azúcar que si yo duermo… perdón, ese es discúlpeme. Si yo estoy estresado, hago más pico de azúcar, y si yo estoy normal en una reunión, es un evento que me genere presión, no hago picos de azúcar. Y aquí es la parte del sueño, sí era con sueño, perdón, si duermo mal, cualquier cosa que coma me va a generar azúcar apenas abra los ojos, porque yo ya me despierto con cortisol activado, y el cortisol amarra, entonces voy a almacenar más. Y si yo duermo bien, no pasa nada. Ni siquiera hago pico de azúcar. Y vamos a hablar de las bebidas. Las bebidas son un punto sensible, ¿cierto? Especialmente, por ejemplo, el licor, porque idealmente no sería tan conveniente consumir licor porque nosotros lo hacemos usual. Sí es beneficioso y sobre todo el vino tiene ciertos beneficios, pero no en el abuso o en el uso frecuente. Pero una copa de vino rojo y una copa de vino blanco más o menos hacen los mismos movimientos de azúcar. Así haya más cositas negritas acá, si se dan cuenta, netamente no logró subir en el verdecito. Y las Coca-Colas, ambas, tanto la de dieta como la cero, tienen la misma reducción de azúcar. Ahí el punto es con qué lo están endulzando. Y si ustedes saben, los endulzantes dietéticos todos, excepto de pronto el stevia y el fruto del monje, intoxican la celulita de azúcar, entonces me generan daño como en otro lado. Entonces abusar de las sustancias que tengan endulzantes tampoco es bueno. Además pues del riesgo de cáncer que es real pues. Y adivinen qué, si se van a tomarse el alguito con las amigas allá al parque o al centro comercial y se van a comer un dulcecito, por favor salgan a caminar después del dulce. Miren la diferencia después de un postre. Si yo me quedo sentada en crepes después de comerme el helado, miren lo que pasa. Si yo salgo en San Nicolás a caminar como loca, a vitrinar aunque sea, miren lo que pasa. Entonces, eso que dicen que después de comer se hace algo de actividad física es real, sí es beneficioso. Salir a caminar, no tiene que ser una actividad muy fuerte, ni hacer ejercicio pues necesariamente. Entonces esto fue lo que nos enseñó la doctora. Ella tiene en Instagram todos estos gráficos y hay mucha más información y es muy bonito. Con la doctora aprendimos de manera gráfica el beneficio del vinagre de manzana, ¿cierto? Que además de ser un fermento que nos ayuda al intestino, que es la microbiota intestinal,
Si se toma antes de cada comida, baja los picos de azúcar también. Problemas con los vinagres, tienen que ser muy diluidos, porque si no, queman el estómago. Entonces sí tienen que diluirse, listo. Otros tips para la alimentación. La conciencia en el tamaño de la porción. Eso es mejor que contar una caloría, eso es mejor que cualquier cosa. Y uno de los principios de las zonas azules, sobre todo la que es japonesa, es el principio del 80% del plato. O sea, solo me como el 80% de lo que me sirva. Eso nos ayuda a que sean porciones más moderadas. La hidratación, sobre todo el agua, minimizar las bebidas azucaradas, tener estrategias de preparación de alimentos, es decir, en el ejemplo que yo les di de yo como, por supuesto no tengo estrategia de preparación, porque si yo llevara lonchera, prepararía el alimento a conciencia y no a instinto o necesidad, ¿cierto? La relación del plato, la mitad del plato en vegetales es ideal, pero mi invitación es desde lo que les dije al principio. Si yo no como verduras, por lo menos un tomatico y un pepino ya me va marcando la diferencia, ¿cierto? Y ahí voy creciendo. Entonces ya hablamos un poquito de alimentación, uno o dos tipsitos que se les hayan quedado para mantenerlo. Vamos con la actividad física. Recuerdan que al principio les dije que para mi bienestar es sentarme y pararme sin ayuda y sin dolor. La actividad física es eso, no solamente el beneficio cardiovascular, la formación de músculo es fundamental. Y recuerden, no hay edad que me limite formar músculo. El ejercicio es beneficioso para muchas cosas, ¿cierto? Aumenta el nivel de colesteroles buenos. El ejercicio me forma masa muscular. Las mujeres que hacen ejercicio en la vida tendrán más masa muscular que las que no lo hacen y eso previene osteoporosis o retrasa el desarrollo de osteoporosis. Ayuda a mejorar la calidad del sueño, mejora las defensas. Por supuesto, reduce el riesgo de enfermedad crónica, cáncer, enfermedades cardíacas y reduce puntos en la presión arterial, así como comer fibra, así como reducir las harinas y los dulces, todas esas cosas y el control del estrés. Cada cosita de esas me baja puntos en la presión arterial. Si yo sumo todo, no me da para quitar una pastilla, pero estaré mejor controlada. Las recomendaciones en el ejercicio, digamos que son muy claras desde las guías médicas, entonces eso empieza así. 150 a 300 minutos de actividad física. Entonces uno en consulta le dice, ¿usted hace ejercicio? Sí. Ah, bueno, listo, sigamos, ¿cierto? Pero resulta que el ejercicio sí se tiene que establecer, oíste, vení, que es física moderada y física vigorosa, porque yo camino todos los días, pero eso como que ¿qué será? ¿Cierto? Y eso debe sumarse yo creo que lo tenga en la otra, pero se debe sumar a resistencia, que es formación de músculo, o sea, hacer ejercicio de resistencia, tiene que ser sumatorio, no es uno de los dos, ¿cierto? Entonces, yo solamente camino una vez a la semana, aunque ahorita estoy yendo a un centro de acondicionamiento acá que me ha parecido muy bueno, pero si yo solo camino una vez a la semana no cumplo ni A ni B, pero por lo menos hago ejercicio, ¿sí o qué? Dejar de hacerlo ya es no hacer nada. Pero si yo pudiera entonces caminar 2 veces a la semana, así no cumpla la recomendación, estoy mejor. Y un mensaje, aquí hay una meta y esto es como un ahorro. Si yo tengo que tener a la semana 20.000 pesos, yo tengo una meta, ¿cierto? Entonces, digamos que la invitación es, aumenten un poquito, que sea seguro para ustedes y que no les duele y sigan aumentando porque hay una meta. Hay que llegar a los 20.000 pesos a la semana. Bueno, encontrar actividades que disfrutemos es muy importante. Si el ejercicio es impuesto, no lo vamos a lograr. 10 años hablamos, ¿cierto? No lo vamos a cumplir. Y comenzar con cortos intervalos. Si yo no hago nada, entonces camino 10 minuticos. De pronto en 15 días camine 20, ¿cierto? ¿Cómo se diferencia entre la actividad moderada y vigorosa? Hay un test. No es necesario, si lo tienen muy rico, no es necesario tener relojes inteligentes para mirar frecuencias cardíacas, simplemente con este test. Y es hablar o cantar. La moderada es que la persona en ejercicio puede hablar pero no puede cantar. La vigorosa es que solo hace sílabas. Entonces, si ustedes le están contando la historia de toda la vida a la persona con la que camina, creo que por lo menos ese ejercicio, que es muy bueno, ahorita les cuento por qué, no nos va a cumplir lo que dicen las guías sobre el ejercicio, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. Y como esto no es absolutista, es decir, todos los caminos llevan a Roma, entonces les cuento que de todas maneras caminar despacio
o hablando de corrido o cantando de corrido, que eso es más o menos estar en la zona 2 de entrenamiento. Reduce medidas, o sea que quemo, es decir que estoy haciendo flexibilidad metabólica, protege la parte cardiovascular y puede reducir también la hemoglobina glicosilada. Es decir, todo aporta, ¿cierto? No solamente esto, pero recuerden que yo entonces camino despacio, pero ese no es el peso para los 20.000. Igual tengo que caminar rápido o tengo que hacer una clase que me agite más para empezar a abonar. ¿Listo? Esto es muy importante. Entonces resulta que en sedentarismo laboral es la primera meta en actividad física. Y pues yo pensaría, yo puedo estar 10 horas sentada en una silla. Me paro para revisar el paciente y vuelvo otra vez y regreso. Entonces yo debo hacer pausas activas porque pararme a revisar el paciente no es romper el sedentarismo, es hacer un ejercicio. Pero les voy a poner como un comparativo. Y es que mi mamá se sienta 2 horas a ver televisión, se ve la telenovela turca, la chilena, la alemana, la de todos los tipos. Entonces eso no es también sedentarismo. Porque aunque haga ejercicio en la mañana, que lo hace, si nosotros estamos sin movernos durante varias horas, incurrimos en esto. El metabolismo se frena mucho y a la suma del día cuando yo me acuesto posiblemente no haya gastado lo que tenía que gastar. Y finalmente la enfermedad crónica, ¿qué es? Es un desequilibrio entre lo que yo recibí y gasté. Siempre terminamos ganando más de lo que perdemos. Entonces, ¿cuál es la invitación? Hacer pausas activas, ¿cierto? Más o menos cada hora, pararnos, subir, bajar escala, los que puedan. Ojo, si me duele una rodilla, yo no lo voy a hacer. Hacer, por ejemplo, push-ups, que son las lagartijitas, pero en pared, no me tienen que acá, pues que van en el piso, nada. Hacer sentadillas en pared es esto. Yo me recuesto a una pared, bajo las piernas y me quedo ahí y cuento hasta 5 o hasta 10 y ya tengo trabajo de cuádriceps. Es decir, no tengo que hacer nada especial. Y ya ahí hice un poquito de ejercicio de resistencia. La invitación es a ir rompiendo esos eventos. Con el tiempo buscamos naturalmente actividades que son un poquito más calmadas. Por ejemplo, yo tengo aquí compañeras del costurero, de cuando yo iba al costurero. Y yo me soñaba, y todavía me sueño, tener costurero cuando me jubile, porque es que a mí eso me parece súper bacano. Me encanta que tengo una paciente hermosa aquí del Retiro que me invitó, la tertulia literaria. O sea, lo que pasa es que son actividades que son pasivas. Entonces, ¿qué me toca? Si voy a hacer esas actividades, tengo que tener otras activas, porque si no me lleno de actividades que no apliquen gasto energético. El entrenamiento, que esto es lo otro que recomienda la guía, es que debe ser de fortaleza 2 a 3 veces por semana. Es decir, le pago la cuota de los 20.000 y aquí me dan otros 10.000 que tengo que pagar. De músculos grandes, los grandes son pectoral y tren superior, tren inferior que son los cuádriceps, ¿listo? Por aquí había otro, cuádriceps y femorales que es adelante y atrás. La espalda también es un grupo grande. Entonces por eso, como el comentario de romper sedentarismo haciendo velitas en pared, un poquito de sentadillas, nunca les debe doler nada. Eso es lo más importante, empezar seguro. Si a mí me duele, yo no sigo. Entonces, ¿cuándo empezamos, muchachos? ¿Cierto? Hablemos un poquito del sueño. El sueño es algo precioso, es como el oro. Lo tenemos y de pronto no lo valoramos y lo perdemos y realmente sentimos lo duro que es no dormir. Y el sueño es un pilar de estilo de vida saludable. Estas recomendaciones son generales, ¿ok? Entonces se recomienda 7 a 9 horas de sueño para una salud óptima y mantener consistentemente los horarios de despertar y dormir. ¿Por qué se recomienda este tiempo? Es claro que cada uno tiene una forma individual de sueño. Si yo tengo una persona que en su vida siempre ha dormido 4 horas, siempre, desde joven, no voy a pretender que él duerma 9, ¿cierto? Pero perder tiempo de sueño por hacer otras actividades o tener un insomnio por ansiedad, sí me desgasta desde la parte de vida saludable, de salud. ¿Por qué? Porque hago más picos de azúcar, miren que ya lo vimos. Puedo aumentar presión arterial, genero fatigabilidad y si se vuelve crónico, empiezo con problemas de memoria. Entonces, eso sí afecta a mi salud. Por eso es importante trabajarle en el sueño.
Hay una cosa muy bonita que se llama el ritmo circadiano y hay que tratar de honrarlo. En mi casa, a las 5:30, 6 de la mañana, empiezan a sonar los pajaritos. O sea, a las 4:30 no. ¿Listo? Y nadie les dijo que ya tenían que levantar. Ellos tienen un reloj cronológico y ellos se activan. Y en la noche empiezan a sonar hasta que en un momento ya no suena. Ese es su reloj cronológico circadiano. Todos los seres vivos tenemos ritmo circadiano. Entonces no sería lógico si, por ejemplo, yo me despertara a las 4 de la mañana, desayunara haciendo de noche y a las 7 de la mañana que ya está el sol ya estuviera encerrada en una oficina, porque no respetaría el ritmo circadiano. En el sueño es lo mismo, no sería lógico que yo llegara a mi casa, viera, por ejemplo, bien cansada, una película que es hasta las 12 de la noche de pura guerra y no, mejor dicho, y no, uy, no, ¿qué es esto tan bacano? Y pretendiera en la noche, cuando estuve haciendo otra cosa que me generó actividad, dormir como un bebé. Respetar el ritmo circadiano es eso. Y esto es muy bonito porque eso lo hacían nuestros ancestros, cuando no había luz. Si llegaba la noche, ¿qué hora se acostaban? A las 6:30, a las 6. Ellos respetaban este ritmo circadiano. Si podemos hacer esfuerzos para evitar trasnocharnos mucho y lentamente ir corriendo ese reloj, mejorará el sueño reparador también. El ritmo circadiano tiene otra cosa muy bonita. Y esto no es del sueño. Si yo me levanto en la mañana, voy a poner un día soñado mío. Entonces eran las 7 de la mañana y yo todavía quedé dormida, ¿sí o qué? Y yo me desperté y vi la luz del sol. Entonces yo salí y miré en el bosquecito el sol y me sentí un ratico ahí. Y después, como es un día soñado, mi esposo me trajo el café con leche y todo, ¿sí o qué? Un día soñado. Y yo me sentí un rato y desayuné mirando el sol. Si yo abro los ojos con luz de día, salgo a ver el sol, eso estimula una sustancia en los ojos que hace que no se active tanto el cortisol y la insulina. Esas dos sustancias aumentan el azúcar, hacen que yo almacene y que no pierda grasa. Entonces miren la magia de todo, todo se va entrelazando. Solamente ver el sol antes de desayunar hace que yo no haga tantos picos de azúcar como si yo desayunara a las 4 de la mañana. Solamente ese orden. Muy bien. Higiene de sueño es algo que conocemos mucho. Es muy importante ser muy activos en esas prácticas. Higiene de sueño implica dormirme a la misma hora todas las noches en lo posible, o sea, respetar ese horario de sueño, levantarme a la misma hora todos los días. Evitar comer muy pesado en las noches. Evitar consumir mucho líquido para que no me dé reflujo. La llenura y el reflujo hacen que duerma mal. Implica también limitar los consumos de cafeína. Una opción puede ser tomar café hasta las 4 de la tarde para que sí podamos entrar en sueño más rápido. Tener noches tranquilas, por ejemplo, llegar a la casa, prender más bien luces amarillas y no blancas, poner una música suave. Ejemplos, son solo ejemplos. Evitar ver noticias porque cada una de esas cosas lo activa uno en la noche y hace que dormamos distinto, ¿cierto? Y poner música suave, no ver pantallas, las pantallas son el contaminante más grande que tenemos en el sueño. Leer un libro. Algunas personas, psiquiatras, recomiendan en el sueño, cuando uno no se duerme, poner a rezar un rosario, escucharlo, porque es muy plana la voz y eso hace que el cerebro pierda atención en lo que está escuchando, entonces baja. Pero si yo me pongo a ver una película, eso es uno, ¿y qué está pasando? El cerebro está activo y no se duerme. Así que hoy les deseo dulces sueños. Ya tenemos herramientas para dormir un poquito mejor. El sueño también se transforma en enfermedad cuando no funciona bien, es decir, con la edad hacemos trastornos del sueño, sueño más superficial, sueños más cortos o sueños interrumpidos. Pero la ansiedad me da trastorno del sueño y per se existen unos trastornos del sueño. Si nosotros no dormimos bien o nos despertamos mucho, les invito a que consulten, no se queden durmiendo mal, porque de verdad afecta mucho la salud. Bueno, recuerden que este dulce sueño eso es para la noche, no para ahora, ¿cierto? Muy bien, el manejo del estrés adecuado es muy importante. El estrés nos enferma, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta los niveles de azúcar. Cuando hay estrés es una señal del cuerpo de que hay una alerta, entonces uno retiene, no gasta. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta, que puede evitar que perdamos peso. Es otro pilar de estilo de vida saludable, ¿listo? Entonces, con el estrés podemos
tener dolor de cabeza, de espalda, de estómago, espasmos o contracturas y podemos tener cambios en la parte cardiovascular y el sueño. Entonces, cuando nos estresamos, nosotros tenemos predominio de esto que se llama el simpático. Nosotros tenemos siempre un equilibrio en el cuerpo, que es acelero o desacelero. La desaceleración se llama el nervio vago. Él hace que todo sea más lento y él favorece el sueño y hace que uno esté más tranquilo. Mientras que el acelerador activa el simpático, aquí no se ve bien, pero muestra que está a lo largo de todo el cuerpo y que uno nota cambios en todas las partes del cuerpo, realmente en todos los órganos. Entonces, ¿cuál es la tarea? Activar el parasimpático. Y creo que en eso la doctora Catalina en la charla anterior les habló un poquito sobre respiración, meditación y otras cosas. Porque esas son unas estrategias muy prácticas y rápidas para desacelerar el cuerpo. Entonces yo hace muchos años me fui para Providencia, esta foto sí es de otra parte, y realmente el ritmo de la isla es el vago en su expresión más plena. La gente que vive en playa, todo es ahorita, todo es después, todo es espere, todo es más tarde. Ellos privilegian la parte de la tranquilidad, del descanso. Ellos viven en el ritmo vago y nosotros deberíamos tener mucho del día viviendo al ritmo de la isla. Resulta que vivir en estímulo vagal activo, no que seamos de estímulo vago permanente, sino yo misma estar respirando cada cierto tiempo, me protege, o sea, yo viviré más saludable si vivo como en ese medio. El cuento es que eso es activo, automático no va a aparecer, automáticamente estamos con el acelerador al piso, a 100. ¿Qué estrategias nos pueden servir? Meditación al que le guste meditar, oración al que le guste orar y técnicas respiratorias. Todas son fáciles de hacer, no se necesita nada y tienen respuestas rápidas. Aquí hay una respiración que se llama diafragmática, los invito a que la busquen en internet, se llama así, se debe practicar inicialmente acostada porque el nervio vago baja la presión arterial, entonces no se me puede marear en la primera, ¿cierto? Ya después uno se va adaptando a ella. Eso es que una respiración abdominal, es mover el abdomen, tiene una frecuencia establecida y los invito a que la revisen en internet. El otro pilar, las relaciones, y en esto sí nos vamos a ir un poquito más rápido. Mantener relaciones que sean nutritivas es muy valioso. Aquí la pregunta es, ¿yo cómo escojo tener el tiempo de mi día? Las horas, los minutos, ¿yo cómo las quiero utilizar? Sola en mi casa, viendo pantallas o saliendo a almorzar con una amiga, reuniéndome con mis nietos, o sea, todo eso es mucho más nutritivo. Y este pilar es muy fuerte en las zonas azules, todos tienen comunidad. Se reúnen a comer, no comen solos. Entonces, estar bien acompañado es muy importante. El impacto en una buena relación impacta tanto la longevidad como la prevención de enfermedad crónica. Vivimos más y vivimos más sanos. Y se han hecho estudios en, por ejemplo, asilos o centros de adultos enfermos que llevan o con demencia. Se enferman más rápido y se mueren más rápido. Debemos generar estrategias para construir relaciones valiosas, es decir, la amistad no crece espontáneamente ni se mantiene porque sí. Yo tengo que llamar a mis amigos, yo tengo que cuadrar con ellos cuando nos vemos. No es como, ay, cuando nos vemos, no, amar, cuando tenemos tiempo. Esto es estrategia también, así como comer. Y definir calidad versus cantidad de relaciones amistosas. Puedo tener 3 amigos, pero si con esos 3 yo soy feliz, no tengo que tener 15 ni muchos grupos para asistir. El con voluntariado también es importante, genera mucha satisfacción y le permite a uno compartir con otras personas y conocer otras formas de vida, porque otro punto de esto es el agradecimiento. En el manejo del estrés, agradecer reduce el estrés. El uso de sustancias tiene un punto absolutista, uno no debería usar sustancias tóxicas, o sea, es muy absoluto, pero la realidad es que es relativo. Aquí el mensaje, ¿cuál es? Limiten el licor lo más que pueda. Las guías de consumo de licor es 1 medida al día para las mujeres y 2 para los hombres en hipertensión. Y aún así, eso es mucho. La dieta mediterránea tiene 1 copa de vino al día, pero no se hicieron estudios de cirrosis y enfermedad en el hígado. Entonces, el consumo del licor debería ser moderado y en mi opinión debería ser muy ocasional. Por supuesto, el cigarro, y aquí hago una salvedad. Y es que el vino tinto tiene sustancias antioxidantes y antiinflamatorias, o sea, esto no es malo, es la frecuencia lo que nos aporrea.
El cigarrillo, 100%, ahí sí pues no puedo decirles que hay algo bueno. Y la sobredosificación de medicamentos, y aquí les quiero hacer una invitación. Para las personas que reciben medicamentos en sus servicios de salud, en EPS, o que tienen medicamentos o les traen vitaminas y cosas, la invitación es que siempre discutan todo lo que toman con los médicos. Las sustancias naturales, vitaminas y suplementos también generan daño. Y que cuando chequen los medicamentos que les lleguen de la farmacia o los reclamen, por favor revisen que sí les estén entregando exactamente lo que se formuló, porque hemos visto que entregan dos cosas que son iguales y eso es una sobredosificación y el paciente es el que se va a porrear, o sea, no el que lo entregó. Entonces estén muy pendientes de todos los medicamentos. Entonces, ¿qué es el mensaje nuevamente que les quiero dar después de toda esta información? Que sí se puede vivir en bienestar y salud, que son cambios pequeños y estratégicos, 2 o 3 tips que hayan tenido de esta charla, que la construcción de hábitos se basa nuevamente en estrategias, no es espontánea, y que la salud es un proceso continuo. Muchas gracias.